Hola, mi nombre es David López y lo que le quiero mostrar es un caso de aplicación de la metodología Extreme Testing para, a partir de la especificación, generar los casos de prueba de una pequeña aplicación de ejemplo. Este ejemplo está basado en el que aparece en el libro de Myers, pero tiene algunas correcciones y adaptaciones hechas por mí. La especificación de la aplicación que vamos a utilizar como ejemplo pide desarrollar una aplicación de línea de comando que acepte cualquier número entero positivo al que vamos a llamar n, donde n debe ser mayor o igual que 0 y además debe ser menor o igual que 1000. Esta aplicación debe determinar si es un número primo. Si n es un número primo, entonces la aplicación deberá devolver un mensaje que indique que es un número primo. Si n, por el contrario, no es un número primo, entonces la aplicación deberá informar mediante un mensaje que no se trata de un número primo, y si n no es una entrada válida, entonces la aplicación deberá mostrar un mensaje de ayuda explicando el error. En esta diapositiva podemos ver como referencia cuáles son los números primos menores que 1000. Recordemos que por definición matemática, tanto el 0 como el 1 no son números primos. Por otro lado, decidimos que vamos a desarrollar nuestra aplicación en lenguaje Java y utilizaremos la herramienta JUnit, la cual es open source, para implementar los casos de prueba, es decir, para crear el driver que los ejecuta de forma automatizada, y además me ofrece reportes de los resultados de la ejecución de dichos casos, entre otras cosas. Los casos de prueba que vamos a utilizar para probar esta aplicación van a corresponder a casos de prueba utilizando una metodología de caja negra, ya que estamos utilizando Extreme Testing, el cual nos dicta que debemos desarrollar los casos antes incluso de codificar la primera línea de nuestra aplicación. Por lo tanto, no podríamos utilizar test de caja blanca. A su vez, dentro de los métodos de prueba de caja negra, vamos a optar por el análisis de valor límite, ya que es más eficiente en la detección de errores que lo que podría ser, por ejemplo, una partición de equivalencia. Bueno, vamos a hablar sobre los casos de prueba. Los primeros 3 casos de prueba corresponden a entradas válidas para la aplicación. El primer caso es un caso de un número cualquiera que sea primo, con lo cual esto es lo que se espera como salida del programa, ¿sí? Informando que el número ingresado es un número primo. El segundo caso es un caso que me está probando dos situaciones simultáneamente. Una de las situaciones es que estamos probando un valor que está justo en el límite superior admitido por la aplicación, y además es un número que no es primo, dado que el valor 1000 no se encuentra en la tabla que habíamos visto como números primos. Entonces espera como resultado de la ejecución de la aplicación el mensaje de que no es un número primo. El tercer caso, que sería el último caso para las entradas válidas, es un caso que me prueba un valor que está justo en el límite inferior admitido para la aplicación. Este sería el valor n igual 0, y dado que no es un número primo, este mensaje es el que se espera por parte de la aplicación. El resto de los casos de prueba, todos deben resultar en un mensaje de error, dado que están probando diferentes situaciones que no son válidas de acuerdo a la especificación del programa.
Entonces el programa debería detectar esa situación e informar el mensaje de error. El primer caso es para n igual menos 1, que es un valor que está por debajo del límite inferior admitido. El caso 5 es el valor 1001 que está por encima del límite superior. El caso 6 está probando la aplicación con dos argumentos de entrada cuando debería tener uno, o sea que tenemos más entradas de las admitidas. El caso 7 está probando la aplicación con una entrada que tiene un tipo de datos inválido, ya que no es un número entero, sino que es una letra. Y por último, el caso 8 me está probando la aplicación en el caso de que no tenga argumentos de entrada. Con estos casos de prueba, nosotros, además de identificar que hay dos tareas bien definidas dentro de lo que debe hacer la aplicación, que es una, validar que la entrada sea válida, o sea un valor admitido por la especificación, y la otra tarea es, dada una entrada que ya pasó el proceso de validación, verificar si es un número primo o no. Con toda esta información, nosotros podríamos armar lo que llamamos un harness de prueba, que sería un controlador, que es un programa aparte de la aplicación que vamos a probar, que lo que hace es invocar a la aplicación o al menos a ciertos componentes de nuestra aplicación, tal vez por separado, implementando los casos de prueba que nosotros habíamos definido. Y se utiliza para verificar que el resultado sea el esperado para caso de prueba. Entonces acá lo que tenemos es una enumeración de los métodos que podría tener este programa de prueba. ¿Sí? Recordemos que estamos trabajando en el lenguaje Java, que es un lenguaje orientado a objetos, y lo que vamos a utilizar para implementar nuestros casos de prueba es la herramienta JUnit. El primer método lo utilizaríamos para probar el caso número 1, que es el método llamado testCheckPrimeTrue, el cual espera que el resultado de la aplicación o del componente que vamos a probar sea verdadero, dado que el caso 1, si recuerdan, probaba con un valor numérico que era un número primo. El segundo método, que es testCheckPrimeFalse, prueba los casos 2 y 3, ya que son casos en los cuales se espera que el resultado sea falso, dado que los números de entrada no son números primos. Luego tenemos algunos métodos con nombres un poco más largos, como testCheckForPrime, checkargs, charInput, que corresponde al caso 7, en el cual tenemos una entrada que es un carácter en lugar de un número. El método testCheckForPrime, checkargs above upper bound, esto es probar un valor que está por encima del límite superior, o sea, el caso 5. Después tenemos el testCheckForPrime, checkargs negative input, que corresponde al caso 4, que era un valor negativo, o sea que estamos por debajo del límite inferior. Y luego tenemos dos métodos más, que son testCheckForPrime, checkargs two inputs, y testCheckForPrime, checkargs zero inputs, que prueban los casos 6 y 8 respectivamente, en donde tenemos dos entradas, o sea, una situación inválida, más entradas de las requeridas, y 0 entradas, o sea, menos entradas de las que se necesitan.